Muchas gracias. Les decía que este hombre estaba comiéndose allí una sopa, una crema, y empezaron los noticieros de anunciar lo que estaba sucediendo en el World Trade Center. Mostraron cuando ese primer avión vino y se estrelló contra la torre, el incendio voraz, y en la medida en que esa torre se venía al piso, este hombre cayó con su cara entre la sopa. Era un gran empresario, un hombre multimillonario, y bueno, así hubo varios tipos de tragedias, ustedes conocieron, algunos que se lanzaron al vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Un edificio construido con la mejor tecnología del mundo, un edificio donde estaban fincadas las esperanzas de millones de personas, unos por su trabajo, otros por las industrias que se estaban moviendo allí, un centro financiero internacional extraordinario. ¿Qué pasó? Pensamos que ese edificio era muy fuerte, con esa tecnología se construyó. ¿En quién está fincada tu esperanza? En medio de un mundo que está muy convulsionado, muchas noticias vienen, van, un mundo en caos. Entonces vamos a ver hoy cómo ser fuertes en tiempos de caos, cómo ser fuertes. Miren su editorial allí. Precisamente en una ocasión le preguntaron al acero si era lo más fuerte del mundo. Ese edificio World Trade Center estaba construido toda su estructura en acero. En acero. Y le preguntaron al acero si era lo más fuerte del mundo y él dijo no. El fuego es más fuerte que yo porque el fuego me derrite. Y eso fue lo que sucedió allí, ¿verdad? Entonces le preguntaron al fuego, entonces tú eres el más fuerte del mundo. Y él dijo, no, no soy el más fuerte del mundo porque el agua me apaga. ¿Cómo puede ser? Entonces el agua es lo más fuerte del mundo. Y el agua dijo, no, es el sol. Porque cuando el sol se refleja conmigo, entonces me evapora. Le preguntaron al sol, oye, entonces felicitaciones, eres el más fuerte del mundo. Y el sol dijo, no, es la nube. Porque cuando la nube pasa debajo, me opaca. ¡Wow! La nube, ¿quién iba a pensar? Nube, tú eres la más fuerte del mundo. Y la nube dijo, no, es el viento. Porque el viento me lleva a donde quiere. ¡Wow! ¿Quién iba a pensar? Es el viento. Claro, los huracanes, con razón. Dijo el viento y los huracanes, no, es la montaña, porque cuando soplo y me encuentro con la montaña me parte en dos, en tres, en cinco. Entonces le preguntaron a la montaña, tú eres lo más fuerte del mundo, y la montaña dijo, no soy, es el hombre, porque el hombre puede escalarme y también con sus máquinas puede convertirme en una planicie. ¡Wow! Le preguntaron al hombre, ¿eres tú entonces el más fuerte del mundo? Y el hombre dijo, no, es la muerte. Porque cuando la muerte llega, tiene la potestad de quitarnos la vida, ya pasamos, dejamos de ser. Entonces convocaron a la muerte y le dijeron, tú eres la más fuerte del mundo. Y la muerte dijo, siempre pensé que yo era la más fuerte del mundo, pero hace mucho tiempo le quité la vida a un hombre y a los 3 días se levantó. Y salió caminando y se me escapó y nunca pude matarlo. Ese es el hombre más fuerte del mundo. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo se llama? Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿El caos? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, dice el apóstol Pablo, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Señor Jesús, muchísimas gracias. Hoy es un día hermoso. Hoy es un día donde tu gloria, tu presencia se manifiesta a lo largo y ancho del mundo. Gracias porque tu misericordia es nueva y es fresca aún en medio de la adversidad, de las circunstancias. Tú lo dijiste, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Y te damos gracias porque hoy venimos por este tiempo, Señor, a estar reunidos delante de tu presencia, a escuchar tu palabra que es vida. Y gracias porque, Señor, declaro que ninguno de nosotros salimos de este lugar como hemos llegado. Porque el poder de tu palabra tallará y formará y limpiará nuestros corazones. Y gracias porque hoy, después de esta palabra, Señor, salimos llenos, plenos de una esperanza, no basada en un simple optimismo, sino basada en Jehová el Gibor, el fuerte. Amén. Aleluya. Va a estar bueno el mensaje de hoy. Va a estar bueno porque vamos a hablar de lo que es construir nuestra vida sobre la roca. Construir nuestra familia sobre la roca. Construir nuestros negocios sobre la roca. Vamos a hablar de eso. Más que nunca, construye sobre la roca. Es el nombre de nuestro mensaje. Y precisamente uno de los nombres del Señor es Jehová el Gibor. El Gibor significa Dios fuerte. Ese nombre está por primera vez en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, el Gibor, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Él es eterno, Él es Jehová el Gibor, Él es el Dios fuerte, nuestro Señor Jesucristo, con 800 años de anticipación. Isaías declarando quién iba a venir a este mundo para restaurarnos. ¿Por qué restaurarnos? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen, ¿lo recuerdan? Génesis 1:27. Hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y si Él es Dios fuerte, entonces esa imagen y esa semejanza está en el hombre. Que lo perdimos por el pecado, lo perdimos. Pero Jesús, el Gibor, vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde reside nuestra fortaleza? En los músculos que podemos sacar así como estos. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué pasa en los tiempos cuando hay caos, cuando hay incertidumbre, cuando se mueven vientos contrarios? ¿Recuerdan a Pedro allí en esa barca que parecía que se hundía? ¿Cuáles eran las sensaciones de Pedro? Temor, angustia, desazón, preocupación, amargura. Pero Jesús, levántate, ¿no te da pena que nos ahogamos?, le dijo a Jesús. No pasa nada contigo, Jesús, pareces durmiendo. ¿Dónde estás, Dios? Muchas personas pierden la fe cuando vienen los tiempos de caos. Y el Señor nos lo dijo que eso iba a suceder. Lo estudiamos hace 15 días en Mateo 24. Las señales al final de los tiempos. El amor de muchos se enfriará, dijo el Señor. Muchos apostatarán de la fe, creyendo a doctrinas de demonios. Pero nosotros vamos a estudiar hoy lo que significa ser fuertes y cómo recuperar esa fortaleza. Voy a invitarlos que vayamos al libro de Mateo capítulo 7, vamos a estar todo el tiempo allí. Mateo capítulo, vamos desde el 5 porque el Sermón del Monte comienza en capítulo 5, pero voy a centrarme por ahora en el 7. Ubiquémonos Mateo capítulo 7 y voy a empezar a recorrer desde el versículo 13. Vamos a estar yendo y viniendo por Mateo 5, 6 y 7. Pero voy a empezar por el versículo 13. El Señor Jesús está pronunciando su discurso más largo, el Sermón del Monte. Y allí en el versículo 13 dice: entren por la puerta estrecha. Porque ¿qué pasa? Ancha es la puerta y espacioso, muy grande el camino que lleva a la perdición,
y la mayoría de la gente va por él. Pero estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida y son muy pocos los que la hallan. Noten eso. ¿Qué nos dice él? Entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de puerta. Hay una estrecha y una ancha. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y la mayoría de la gente, lamentablemente, va por ahí. Pero ustedes entren por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Luego él, en Juan capítulo 14, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la puerta estrecha. Ustedes tienen ahí en su material, hoy, como hace mucho tiempo no lo hacía, les dejé algunos espacios para llenar. Entonces, si ustedes ven ahí en la parte inferior, hay dos fotografías y una a la izquierda, otra a la derecha. Entonces, ahí pueden ya ir llenando, ¿cierto? La derecha y la izquierda. ¿Cómo vamos a llenar esa derecha e izquierda? Vamos a seguir identificándolas. Vamos a saltarnos, luego vuelvo por los versículos que voy a dejar de leer, pero vamos a saltarnos al versículo 21. Noten esto, hoy este mensaje, si tú entiendes este mensaje, si tú lo crees y lo vives, tu vida va a ser literalmente otra vida. Otra vida. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quién entrará? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Preguntas, mis amados, para que tomemos conciencia de esto que estamos estudiando hoy. Aquí en Colombia, ¿alguien le dice a Dios o a Jesús, Señor, Señor? ¿O no? De los 50 millones de colombianos, ¿cuántos dirán, Señor, Señor? Pregunta, de esos 50 millones, ¿qué porcentaje entrará en el reino de los cielos según este versículo? Porque dice aquí que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tantos millones de colombianos hemos decidido en nuestra vida hacer la voluntad de Dios? Entonces, Dios, su palabra es tan absolutamente clara que Él no quiere que nos llevemos a engaño. Él no quiere sorpresas. Va a haber sorpresas en el cielo. ¿Qué sorpresas? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Señor, pero ¿cómo así? ¿No profetizamos en tu nombre? En tu nombre hasta echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos hasta milagros. ¿Cómo así? Y entonces les declararé, nunca les conocí, fuera de aquí, hacedores de maldad. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados, hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos maneras de vivir. Una de apariencia, Señor, Señor, pero otra haciendo la voluntad de Dios. Y Él sigue aclarando, para si acaso no lo hemos entendido, Él nos da un ejemplo que se los he puesto hasta en gráfico ahí. Versículo 24. Cualquiera, cuando dice cualquiera, ¿a quién está exceptuando? Cuando dice cualquiera, ¿a quién está exceptuando? A nadie. Cualquier ser humano, cualquiera, que me oye estas palabras y las pone en práctica, yo lo compararé a un hombre prudente. Y si no te da pena subrayar tu Biblia, subraya la palabra prudente. ¿Qué hizo ese hombre prudente? ¿Por qué Jesús lo llama prudente? Porque edificó su casa sobre la roca. ¿Qué va a pasar en la vida? ¿Qué va a pasar? Va a descender lluvia.
Van a venir ríos, van a soplar vientos, van a golpear contra esa casa muy fuerte, huracanes, pero esa casa no va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Prudente entonces edifica ¿dónde? ¿Dónde? Sobre la roca. Sobre la roca. Pero, ¿recuerdan los peros de la Biblia? Pero, cualquiera, ¿a quién está exceptuando? A nadie. A nadie, por buena gente que parezca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, no las obedece, no las pone por obra, le compararé a un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Insensato. Insensato. El mundo está poblado por dos tipos de personas: los prudentes y los insensatos. No hay más. Desde el punto de vista de Dios no existen más. Prudentes e insensatos, eso es todo. ¿Qué pasa con el insensato? Que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? Y cayó. Y fue grande, grande, grande su ruina. Por más que haya sido un World Trade Center. Miren esos dos gráficos allí, mis amados. El de la izquierda es como la estructura que se está haciendo allí en CFC Kids. Ustedes ven el acero, las varillas de las columnas, allí ya está fundida la placa, concreto, pero esa yo les mostré cuando se hizo la excavación allí y unas máquinas especiales perforaron 13, 14 y 15 metros para llegar ¿a dónde? A la roca. Porque el terreno en ese sector donde se está haciendo la primera etapa no era bueno, era como arena, no servía. Entonces, como queremos construir para todos los años que sean, entonces tocó meternos en ese gasto. Pilotes, 13, 14, 15 metros, 16 pilotes, para poder llegar hasta la roca. Porque vienen vientos, soplan ríos, temblores, terremotos, sismos, y queremos que ese edificio permanezca. Porque allí se va a levantar una generación que va a bendecir este mundo. Queremos que permanezca, queremos hacerlo mejor. Por eso se contrató con gente muy profesional en el ramo, para que estuviéramos seguros de, por parte humana y de lo que la ciencia sabe, estar haciendo lo mejor. Ese edificio entonces, allí ustedes lo ven, pero hay a la derecha alguien que quiere que le rinda. ¿Cómo se van a invertir? ¿Cuánto está costando la estructura? 468 millones. La cimentación más la estructura, 400 para la primera etapa, 468 millones. No, eso es mucha plata. ¿Por qué no cogemos en el resto del lote y edificamos ahí? Simplemente quitemos el pastico y edifiquemos sobre la arena. Entonces, mire, ese de la derecha está edificando sobre la arena y poniendo sus bloques rapiditos. Rinde mucho poner bloque. Es la siguiente etapa que tenemos que hacer en CFC Kids. Lo malo es que no hay plata. Pero lo bueno es que el director de esa obra es el Señor Jehová de los ejércitos. Y vendrán los recursos del oriente, del occidente, del norte y del sur. Por eso, entonces, ahí ya pueden entender, graficar y llenar sus espacios. ¿Cuál es la gráfica de su izquierda? Entonces, el que oye la palabra, cree la palabra, obedece la palabra, ¿cómo se llama? Prudente, puedes llenar allí, prudente. Puedes ponerle, ese es el apellido, puedes ponerle tu nombre, Juan Manuel Prudente.
Y debajo del gráfico entonces es el camino ¿qué? Angosto, colócale, camino angosto. Esa es la puerta ¿qué? Estrecha. Dice Señor y ¿cómo llenamos allí? Y obedece su palabra. Eso fue lo que leímos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice allí, les declararé, nunca les conocí. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces puede colocarle, dice Señor, y hago su voluntad. Y obedezco, también pueden colocarle. Ahora en el lado derecho, dense cuenta que es muy similar. ¿Oye la palabra o no la oye? Claro, están llenas las iglesias hoy en todo el país, ¿cierto? Siempre yo llené desde toda mi vida, desde niño, allá iba a la iglesia. Te alabamos, Señor. ¿Qué decía el sacerdote? Palabra de Dios. Él leía la palabra. Él leía la Biblia, el sacerdote. Y todos decíamos, te alabamos, Señor. Pero de ahí no pasaba. La palabra de Dios es proclamada hoy en todo el país. Iglesias cristianas, iglesias católicas están hoy proclamando la palabra. Se está leyendo el evangelio. Pero ¿qué pasa en nuestros corazones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que unos oyen, entonces ¿qué pasa con el de la derecha? Oye la palabra, pero no cree, no cree. Y entonces, como no cree, no obedece. Ahora, habría podido meterle ahí una línea adicional que es muy importante, muy importante. La parábola del sembrador, ¿quién es el que da fruto? Oye y entiende. Oye y entiende. Entonces, oye la palabra, entiende la palabra, cree la palabra, hace la palabra. Por eso, mis amados, en nuestros grupos pequeños, con tus hijitos, en tu familia, cuando compartas la palabra, no te preocupes por tanta cantidad de la palabra. Puede ser una sola cosa y ese es el fundamento de CFC Kids. Los niños no van a dar unas clases de 45 minutos, no. En cada clase, cada maestro va a enseñar una cosa, una. Pero que el niño la entienda, se le enseña de 3, de 4, de 5 maneras y hasta que el niño la entienda. Porque si no entiende, puede creer. Si no cree, no va a pasar nada. Entonces, esa es la importancia de hacer entender la palabra. Bueno, sigamos. Vayamos a Mateo 7, seguimos ahí en Mateo 7, y miremos entonces otra vez el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? ¿A qué palabras se está refiriendo el Señor? Y en el 25 y en el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, otra vez lo repite. Estas palabras, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Ahí es donde hablamos de entender el contexto. Este es el texto que estamos estudiando. Pero en el contexto, ¿qué era lo que estaba aconteciendo? Es que este es el final del sermón del monte. Está al final. Han pasado tal vez 6, 8, 10 horas allí, en esa montaña. Y el Señor, ya a la hora de las 11, a las 4, antes de servir el chocolate con queso, entonces está resumiendo y diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Las que habló durante todo el día. Las que habló durante todo el día. Y ahí sí, entonces miremos un poquito
No vamos a entrar a nada especial, pero ahí por eso se las quise anotar, porque mire el montón de enseñanza que el Señor dio. Nada más, usted puede tener todo un retiro de fin de semana y no alcanza para estudiar Mateo 5, las bienaventuranzas del 1 al 12. Bienaventurado este y bienaventurado el otro y bienaventurado. Entonces, cada uno de esos es todo un mensaje. Para cada uno de esos bienaventurados se puede escribir, o de hecho existen libros por cada uno. Es un montón. Pero ahí están las bienaventuranzas. Luego, en Mateo 5, del 17 al 20, voy a saltarme un momento allí, lo de la sal y la luz, del 17 al 20 que está enseñando, que Jesús habla sobre la ley. Y él dijo, para resumirles, Jesús, resumirle a la gente que tenía ahí, les dijo, yo no he venido a abrogar todas las palabras que mi Padre dio en el Antiguo Testamento. Yo he venido a cumplirlas. ¿Cuántas dio él en el Antiguo Testamento? Miles. Luego habla sobre el control de las emociones, Jesús y la ira, del 21 al 26. Luego habla sobre la vida sexual del ser humano, del 27 al 30, la sexualidad. Luego habla sobre los pactos y los compromisos, el divorcio, los juramentos. Mire ese montón de enseñanza. Luego habla sobre el fundamento de caminar en amor. Pregunta, ¿en tiempos de convulsión somos muy amorosos? Cuando el Titanic se estaba hundiendo, ¿qué se imagina que hacía cada persona? Se mataron unos a otros tratando de tumbarse de las balsas salvavidas, porque eran muy escasas. Muchos murieron fue porque otros los tumbaron. Pero ¿saben qué? No sé, esto no lo he estudiado a nivel histórico, pero oí, no sé, no puedo dar certeza, que el grupo de músicos permaneció entonando alabanzas a Dios allí, mientras el barco se hundía. Ellos siguieron en lo que estaban haciendo. Es muy difícil cuando hay tiempos de convulsión, en un terremoto, en un temblor, en un incendio, que uno se ponga a pensar en los demás. Pero Jesús habla aquí sobre lo que es el amor. Cuando está en tiempos de convulsión, vivimos angustiados, sensibles, control de emociones. Control de emociones. ¿Qué tan comprometidos con los compromisos? Luego habla de la generosidad. Cuando estamos pasando tiempos duros, ¿qué tan generosos solemos ser? Señor, si no me está alcanzando para mí, qué generoso, olvídate. Pero Jesús habla sobre la generosidad allí en el capítulo 6. Cuando estamos pasando esos tiempos difíciles, el amor de muchos se enfriará. Pero Él habla allí sobre la intimidad verdadera con Él cuando nos enseñó el Padre Nuestro, no para que lo repitamos, sino para que aprendamos a cómo debemos orar. Es todo un modelo de oración el Padre Nuestro. Habla sobre la necesidad de intimar más con Él. Habla sobre la práctica de esas disciplinas espirituales en tiempos de convulsión. Ayuno es lo que me ha tocado por obligación porque estoy sin trabajo. No, ese no es el ayuno que está hablando Jesús allí, porque toca o porque quiero adelgazar. Allí habla sobre la práctica como una disciplina para adquirir fortaleza. Habla también sobre hacernos tesoros en el cielo. Ahí esos tiempos son crudos para saber dónde tengo mi corazón. ¿Lo tengo? ¿Mi confianza está en el negocio que tengo, en la empresa que tengo? ¿O está en el Señor? Ese hombre tenía su confianza, tenía 2 pisos en el World Trade Center.
En 30 segundos se esfumaron. ¿Dónde está mi confianza? Entonces habla sobre hacernos tesoros en el cielo. Habla sobre poner nuestro corazón como prioridad en Él y no en las riquezas, porque las riquezas son temporales, las riquezas vienen y van. Mira todo lo que está hablando. En tiempos de confusión y de caos, ¿será que viene a nuestro corazón algo de ansiedad, de afán? Allí Él nos habla sobre qué hacer cuando viene el afán y la ansiedad. ¿De qué más habla el Sermón del Monte? Algo que a mí me toca otra vez y ves. Ay, Señor, voy a orar por mi país y empiezo a orar por mi país y empiezo. No juzgues, Juan Manuel, para que no seas juzgado. Habla sobre el juzgar a los demás, sobre empezar a echarle la culpa a los demás, sobre el mirar a los demás y criticar. Eso nos pasa en tiempos de convulsión. Estamos juzgando y criticando cuando estamos bien, disfrutando de Cafán Melgar en la piscina, paseando rico. ¿No es cierto que no? Entonces, nos habla, en Mateo 7, nos habla sobre el hecho de cómo, esa es la prueba ácida de nuestra fe, la prueba ácida de nuestra fe en los versículos 25 al 33. Mateo 6, 25 al 33, el afán y la ansiedad, ya hablé sobre eso, esa es la prueba ácida de la fe. Nos habla sobre el criticar en el 7 del 1 al 6, nos habla sobre el verdadero camino cuando tenemos necesidad, qué debemos hacer cuando tenemos necesidad, del 7 al 11. Y nos enseña la regla de oro, la regla de oro. Así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también háganlo ustedes con ellos. Porque esa es la ley y los profetas, se llama la regla de oro. ¿Cómo quiero que los demás me traten a mí? ¿Cómo quisiera yo en estos tiempos de crisis que los demás me trataran? ¿Hago yo lo mismo con ellos? Eso es la regla de oro. Entonces, mis amados, volvamos a retomar. Está enseñándonos acerca de edificar nuestra casa sobre la roca. Nos dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, pero resulta que enseñó un montón de cosas. Quiero que por favor reflexionemos otra vez sobre la introducción, ¿cierto? En la introducción, en el editorial, estábamos hablando del acero, que aparentemente es lo más fuerte del mundo. Y el acero dijo, no, no soy yo, porque es el fuego. Y viene toda una escalada. Pensábamos que el acero era lo fuerte. ¿Cómo es que entonces, si el acero no es lo fuerte, si sucedió lo mismo del World Trade Center con el acero, cómo es que se siguen edificando los edificios con acero? ¿Cómo es? ¿Cada varilla es tan fuerte que pueda sostener un edificio? Sí, con una varilla sostenemos un edificio. ¿Qué es lo que hace que sea fuerte? Miren ahí ese gráfico de la izquierda. Cada columna tiene como 6 varillas de esas. Pero no solamente son las verticales, sino que cada 20, 30, depende del diseño, entonces tiene otras que la rodean y están amarradas. Pero después de que están ahí, entonces se les encofra, se llama eso, se les pone esa madera. Hoy en día usan láminas de metal para llenarlas ¿de qué? De concreto. ¿Y el concreto de qué está compuesto? De gravilla. ¿Y qué es la gravilla? Piedras. ¿Qué tan fuerte es una piedra? ¿Qué tan fuerte es el cemento ahí en el talego en polvo? ¿Dónde está el secreto entonces? En la unidad de todo eso, ¿cierto? Varilla, más el amarre,
más una piedra, más otra, más media tonelada, más tonelada de cemento para hacer concreto. Entonces todo eso se convierte en una unidad, en una estructura. Y entonces CFC Kids se está haciendo con las normas que exige hoy en día la ingeniería a nivel mundial, la ingeniería del país, para que se denomine ¿qué? Sismorresistente. Fuerte. ¿Cómo se construye tu casa sobre la roca? Mire, ahí está el secreto, Isaías capítulo 26, versículos 9 y 10. Así dice el Señor: ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿A quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Saben por qué el pueblo judío es un pueblo que ha permanecido todos los avatares de la vida? Todas las guerras, todas las persecuciones, todas las hambrunas, todas las esclavitudes. Han pasado imperios tras imperios tras imperios. Y el pueblo judío sigue ahí. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, aun cuando no conocen al Mesías, ¿saben qué hacen ellos? La mamá, el papá, toman a sus niños, sí, a los destetados, los están amamantando, pero ¿saben qué hacen? Ahí está escrito. ¿Por qué? Porque Dios se los mandó. Mandamiento tras mandamiento. Mandato sobre mandato. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. Un poquito allí, un poquito allá. Por eso CFC Kids, este es el proceso que sigue. Desde niños, desde bebés, les vamos enseñando al sembrar una batica, ¿quién es Dios? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Cómo eso produce fruto espiritual? Eso que está sucediendo en el plano biológico es idéntico en el plano espiritual. Y cuando el niño comience a ver crecer su semillita, se va a poner feliz. Pero cuando comience a ver que hay 4 matas de maleza que se le están creciendo por el lado que la quieren ahogar, él va a saber que existe algo que hay que combatir. Y ahí va aprendiendo que igual es la vida. Igual es la vida. Jesús, 40 días ayunando en el desierto. ¿Salió victorioso y los demonios huían? No, fue apenas terminó los 40 días de ayuno cuando el diablo vino. La cizaña, ahí estaba. Mi esposa, antecitos de la enfermedad de Jere, ahora les contamos de la enfermedad de Jere, pero antecitos se tomó todo un día para coger todas nuestras plantas de jardín ahí, limpiarlas todas, quitarles toda la maleza y abonarlas. Y estábamos felices, bonitas, 8 días. ¿Cómo empezaron? Pero a los 10 días empezó la cizaña también a salir, rozagante. Había recibido también alimento. Y en este momento que no hemos tenido tiempo para más nada, entonces no se ven ya las flores de las, ¿cómo se llaman esas grandes que tenemos? De las hortensias, son flores así, ya no se ven, porque la cizaña las está acabando. No hemos tenido el tiempo. Mis amados, mandamiento tras mandamiento. ¿Cómo es que tu vida, mi vida, cómo es que la vida de nuestra familia va a ser casa sobre la roca? Primero, ahí está el resumen. ¿Cómo es que entonces se usa, cómo construyo entonces mi casa sobre la roca? Primero, 2 cosas. Verifica que has nacido de nuevo, que Cristo es tu Señor. Ese es el paso 1. El paso 1, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre natural, si no has nacido de nuevo, todo lo que estamos hablando no lo entiendes. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura.
Pregunta, ¿tú has nacido de nuevo? De pronto no estás seguro. Para que ayudes a aclarar un poco. Si tú murieras en este instante, ¿irías al cielo? Si tú murieras en este instante, ¿irías al cielo? Si tú murieras, tú de pronto dices, sí. Pensemos que mueres en este instante, inmediatamente para Dios no hay distancia, inmediatamente estarás allá en la presencia del Señor. Supongamos. Y Él te pregunta, oye, Roosevelt, no hay Roosevelt aquí, ¿no? Oye, Roosevelt, ¿por qué crees que te debo dejar entrar a mi cielo? ¿Por qué? ¿Qué le contestarías? ¿Por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Por qué? ¿Qué le contestarías? Y les voy a pedir que con toda confianza, mire, estamos aquí, esto es crucial, es diferencia entre vida y muerte. Si alguien no está seguro de qué contestarle a Jesús, ¿por qué le debería dejar entrar al cielo? Levante su mano donde está. O son muy penosos algunos, o todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando nacemos de nuevo? Por si acaso hay alguien que no ha nacido de nuevo y que no está seguro. Es que cuando nacemos de nuevo, recuerden, reino de los cielos, reino del mundo. Desde que Adán y Eva se perdieron, todos nacemos en este reino del mundo. Hoy, en este instante, yo te estoy colocando sobre esta línea. Y te estoy preguntando si tú cuando mueres vas a ir al reino de los cielos. ¿Cómo nacemos en el reino de los cielos? Cuando yo me pongo de cara al Señor y le digo, Señor, perdóname, yo soy pecador, yo no he obedecido tu palabra, yo quiero vivir conforme a tu palabra, yo te quiero recibir en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. En ese instante se produce lo contrario a lo que sucedió en el jardín del Edén. Ellos, llenos del Espíritu de Dios, decidieron irse al mundo. Hoy, si tú decides recibir a Jesús estando en el mundo, entonces das tu paso a que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Y si el Espíritu Santo mora en ti, tienes vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, el que no lo tiene no tiene vida eterna. Entonces ese es el punto. Si tú has recibido a Cristo, entonces la segunda parte, ¿cómo construyo entonces mi casa sobre la roca? Numeral 2, estudia la palabra, entiende cada mandato uno por uno, un poquito aquí, un poquito allá, a lo largo de tu vida, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Eso es como haciendo un sudado ahora para el almuerzo. Una sazón de esas, sin afán. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tranquilos. Pero cada día, ocúpate de sentarte con Dios. No te ocupes de sentarte con un predicador famoso de televisión, de radio. No, pastor, es que yo todos los días escucho al pastor tal. Lo oyen 20 millones de personas en el mundo. Le digo, sí, yo conozco personas que oyen al pastor tal. Y el pastor como tal es perfecto, es una enseñanza maravillosa. Pero, mis amados, por eso aquí no tenemos devocionales, por eso no les mando devocionales. Porque si yo me pongo a mandarles devocionales a ustedes, estoy faltando a mi labor como pastor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la mamá y el papá le hacen el desayuno a su hijito todos los días? Papito, venga su desayunito. Y tiene 35 años, papito, ¿quiere desayunito? Venga, le hago su desayunito. Y ese chino es un sinvergüenza.
Sale de la casa y se muere de hambre. Y si no se muere de hambre, se muere porque se le acaba su Coca-Cola, Chitos, papitas. No sabe hacer un desayuno. Mis amados, eso es para los bebés. Entonces, cuando aquí llegan los bebés, tomamos un tiempo de discipulado. Uno a uno. Le enseñamos cómo estudiar la palabra. Pero es obligación tuya sentarte con Dios, no con el pastor tal o con el pastor tal, a estudiar lo que Dios le dijo al pastor tal. Es tu desayuno. Tú no puedes sentarte a desayunar con el desayuno del chef de no sé dónde. Entonces es tu desayuno. Y lo que vas aprendiendo en ese rato que te sientas, un cuarto de hora, media hora con Dios, no te preocupes por tanta cantidad. ¿Qué me está diciendo Dios que debo hacer hoy? ¿Qué mandamiento me está enseñando? Y empieza a aplicarlo. Y mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, tu casa está sobre la roca. Recuerden, el Señor nunca engañó a nadie. Nunca dijo que a los prudentes nunca les iba a venir problemas. A los prudentes también se nos enferma el suegro. Y también va al hospital. Y también tenemos que pasar carreras. Y también tenemos que pasar necesidades. Los problemas vienen para todos. Pero cuando estamos con la casa sobre la roca, no cayó. ¿Por qué? Porque estamos fuertes. El Gibor que vive en nosotros, ahora a través de su palabra, nos ha hecho fuertes para no sucumbir en ninguna circunstancia. Como Martín Lutero allí, cuando le dijeron o te retractas de lo que estás diciendo de sus 95 tesis, o tu destino es la muerte. Dijo, pues no me retracto a no ser que ustedes me lo demuestren por la Escritura. Y de ahí para adelante, que Dios haga conmigo lo que le parezca. Eso es. Eso es. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por hombres y mujeres, hacedores de tu palabra. Hombres y mujeres que están edificando sus vidas, sus hogares, sus negocios sobre la roca. Padre, gracias porque mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, tú vas formando en nuestro corazón el carácter de Cristo. Tú vas fortaleciendo nuestras vidas. Vamos confiando plenamente en ti, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres un Dios fiel, porque tú dijiste, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarás. Si pasas por las llamas, el fuego no arderá en ti. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. En cada circunstancia adversa te sustentaré. Dije y no haré. Hablé y no cumpliré. Gracias, Dios, por ser Jehová el Gibor. Tú eres nuestra esperanza. Mi esperanza Pongámonos de pie y declarémoslo juntos. está en Dios.